lo que mata la comunicación es la frialdad, el anonimato. No sé si han visto ustedes, si no se lo recomiendo, o quizá lo podríamos ver ahora en un momento, el discurso que hizo Steve Jobs ante una comunidad de universitarios en Stanford el día de la graduación de estos estudiantes. Jobs iba a morir muy poco después, bueno, él no lo sabía, claro. Cuenta allí, hace una disertación, un discurso, verdaderamente que es una joya del género del discurso, de la retórica. Porque lo que consigue en el público, además de que él es creíble y que el modo en presentar lo que está presentando es muy relevante para quien estaba escuchando, lo hace de tal manera que logra emocionar al espectador, al público, me imagino, y desde luego a mí como espectadora. Le recomiendo ver este video. Se encuentra en Google con traducción. No hay inconveniente, no hay dificultad. Para poder poner en práctica, para poder visualizar lo que estoy tratando de transmitir, ¿no? Decía que lo que mata la comunicación es la frialdad, el anonimato. La palabra anonimato es interesante aquí, porque en comunicación, volvamos al tema, al ejemplo de el metro y los personajes y las personas que suben al metro, en ese planteamiento de comunicación, cómo sea el metro, más o menos da lo mismo para las personas. Bueno, ya sabemos que no da lo mismo si está acondicionado o no, pero en realidad el metro no permea en la persona que entra cuando entramos al metro, ¿no? En cambio, la estaca o esto que nos hace nacer, esta relación que existe entre el docente y el discente, el que enseña y el que aprende, sí que es fundamental para que haya verdadera comunicación, para que haya ese clic que haga que el alumno diga, ah, sí, es así. Es decir, que se sienta vencido con, que haya esta apertura de su mente y de su corazón al contenido que estamos enseñando. Decía que en el tema del metro, el metro no se involucra, es decir, es anónimo. No importa si la línea le llamamos línea roja o línea azul, como sería el caso de Santiago, ¿no? Del metro de Santiago. Bueno, pues ahora se llama línea roja la 1 y línea azul la... En cambio, en el caso de la relación, de la comunicación, el anonimato mata la comunicación. Es decir, lo que quiero decir es, cuando yo comunico, no solo estoy poniendo en juego lo que sé, sino que me estoy poniendo yo en juego. Yo como persona me estoy, voy a decir una palabra dura, desnudando delante de ustedes. Estoy tratando de abrir no solo mis conocimientos, mi tableta o mi computador, para soltarles un texto que tengo aquí, que además no tiene nada que ver con lo que estoy diciendo, porque así es la comunicación, uno habla desde el corazón, habla desde... Cuando yo explico mucho mi área de docencia, sobre todo la comunicación, la escritura de historias, stories. Y al escritor de historias, al writer, ¿verdad? Al que escribe guiones, hay una frase que decimos los profesores muchas veces, el guionista, y se podía trasladar al campo de los profesores, el guionista escribe con la sangre de sus venas. Es decir, yo cojo la pluma y pincho en mi vena y escribo con mi sangre. Escribo la historia con mi sangre. Bueno, los profesores, cuando estamos en modo docencia, cuando estamos tratando de transmitir algo, también tenemos que abrirnos las venas y escribir con nuestra sangre. Es decir, nos ponemos en juego cuando estamos enseñando. Estamos dando todo lo que podemos de nosotros mismos. Por eso es tan difícil dar una clase cada vez. Por eso uno resulta, no sé si les pasa a ustedes, a mí me pasa, yo quedo exhausta.
aunque ya tenga la ficha técnica hecha, aunque yo ya tenga el PowerPoint armado, porque cada clase es distinta. Cada clase me pongo en juego delante del alumno, en esa circunstancia, en ese tiempo y en ese espacio determinado, ¿verdad? Yo no sabía que esto también era posible hacerlo en cámara, y sin embargo, ahora mismo, si me permiten que se los confiese, estoy descubriendo que también esta sesión que estamos teniendo para mí es así, es exigente, así como una clase, porque estoy poniéndome totalmente en juego con ustedes. Espero que viéndolo en diferido esto tenga algún sentido y no quede yo aquí en ridículo, ¿verdad? Bien, entonces, resumamos. Para que haya comunicación, esta comunicación de tipo estaca y hiedra que crece, donde la estaca también florece, tenemos que tener en cuenta el ethos, cuál es la credibilidad que tenemos como docentes, el logos, siempre calibrar y valorar lo que estamos enseñando para que sea relevante para los alumnos, y el pathos, es decir, sabernos poner en juego, de manera que romper el anonimato para que haya una relación personal con los alumnos. Aunque sean muchos, aunque sean 100 en la sala. Espero que no les toque 100, pero a veces es terrible, ¿no? Tener 90 alumnos en sala. Ojalá no más de 45, ¿no? Para poder interactuar con ellos cuando estamos tratando de transmitir algún conocimiento. Bien, quiero todavía añadir algo sobre el pathos antes de concluir. La clave, el concepto fundamental que he tratado de mostrar primero era el huir del anonimato, en el sentido de es preciso que el orador se exponga ante quien le escucha, es decir, por ponerlo en un lenguaje coloquial, ponernos en los zapatos del otro. Y la comunicación, sobre todo, como decía, en el ámbito práctico, es decir, en todas estas áreas de la ética, la retórica, la política, la estética y la poética, es preciso siempre ir hacia atrás, como decía Paul Ricoeur, un pensador francés, cavar lo suficiente hasta encontrar agua común. La discusión sobre temas morales o sobre temas políticos, por ejemplo, puede hacerse muy acérrima y muy amarga y muy dura y romper la comunicación cuando se establecen dos niveles y no se llega a un entendimiento entre las dos partes, ¿no? Cuando no hay esto que decía al inicio, ¿verdad? La posibilidad de una respuesta o una réplica a lo que yo he planteado. Y entonces, para construir comunicación, para construir ciudadanía, para construir comunidad, es preciso, repito la frase de Ricoeur, cavar lo suficiente para encontrar agua común. Cuando llegamos a un punto en el que todos, tanto la parte A como la parte B, que vemos quizá un hecho determinado de una manera totalmente opuesta, podemos pensar en el caso de Chile, que se ve de manera tan radical en la cuestión política. Si uno explora Twitter, por ejemplo, entre la derecha y la izquierda política de este país, que sabemos que existe un enfrentamiento radical con respecto a muchos puntos. Quizá el modo de establecer un diálogo fuera plantearnos todos, cada uno en su ámbito, este esfuerzo por cavar lo suficiente en la tierra hasta encontrar agua común, es decir, encontrar un punto en el que todos estemos de acuerdo, que podría ser, por ejemplo, es preferible para que la comunidad
avance, es preferible la colaboración que la violencia o el enfrentamiento. El diálogo que las piedras. Aunque a veces, para que haya diálogo, haya que tirar piedras, ¿no? Son cuestiones prácticas, es decir, son cuestiones que hay que decidir en el momento. Pero siempre con este deseo de cavar lo suficiente. Si en alguna de las dos partes no hay este deseo y este esfuerzo por cavar, entonces no habrá diálogo, ¿no? La empatía también se manifiesta en la actitud de no juzgar mal, me refiero, ¿no? Si una persona piensa distinto que yo, en estos temas, por ejemplo, que se llaman en la sociedad chilena, y a mí me hace una cierta gracia, que se llaman temas valóricos. Si alguien piensa de una manera distinta, pues es muy interesante también aquí ponerme en los zapatos del otro. Porque con seguridad hay motivos más que suficientes para que el otro piense lo que piensa. Lo importante, lo interesante es lograr yo entender eso. Y desde lo que el otro entiende, entonces también revisar mi propia posición. Es decir, muchas veces el diálogo es peligroso. Es peligroso porque me puede hacer cambiar de opinión. Pero eso es lo que es enriquecedor. Estar dispuesta a cambiar mi opinión sobre asuntos que a lo mejor yo mantenía como la verdad verdadera, que decía un presidente en un país latinoamericano. La verdad verdadera es esta. ¿No? Pues es que la verdad verdadera en las cuestiones prácticas no es tan clara, señores míos. Entonces hay que saberse poner en discusión. Este ponerse en discusión es una traducción mala de una expresión preciosa que tienen los italianos, ¿verdad? Los italianos dicen meterse en discusión, quiere decir poner en discusión conmigo misma las cosas que yo misma pienso al ponerme en diálogo con el otro. Eso es una consecuencia, por ejemplo, de no juzgar. No juzgar trae, por ejemplo, el hecho de no descalificar, no ofender, no hacer el argumento ad hominem. Es decir, no decir, tú eres o sea, tú eres persona y por ser persona eres tan valioso como cualquiera. Pase lo que pase. Como dice el Papa Francisco, es muy bonito eso, a mí me encanta cuando le preguntaron un deportista gay, le dice, a mí la sociedad, la iglesia no me acepta o no me ha aceptado muchos años, ¿no? Porque soy homosexual. Soy una persona, un hombre homosexual, creo que le dijo, o una persona homosexual. Y entonces el Papa contestó, a veces ponemos demasiado acento en el adjetivo, cuando lo importante es el sujeto, el sustantivo. Tú eres una persona. Punto. Me basta. Y solo por eso te abrazo. No importa cómo eres, en qué crees, dónde vives, de qué colegio saliste, qué apellidos tienes, ¿no? O sea, centrarnos en el sujeto, en la persona, no en los objetivos. Esto ayuda mucho a la comunicación, ¿no? La empatía también lleva a ser abiertos, inclusivos. Es una palabra preciosa que se ha puesto de moda y que yo creo que es bueno que profundicemos en ella. Ser inclusivo. Estar abierto a la diversidad. Eso hace comunidad, eso hace sociedad justa. Y por último, que nuestro tono al comunicar sea siempre esperanzador. Ayer escuché una cosa que decía Francisco también, el Papa. Decía, a mí no me gusta ser optimista, que me digan que soy optimista, porque me parece que eso es como muy poco. A mí me gusta ser esperanzado, ¿verdad? Siempre yo creo en el hombre, yo creo en la mujer, yo creo en la comunidad, creo en la persona. En todos, en cualquiera, donde esté, ¿no? Cuando alguien es positivo y ofrece soluciones o salidas, inmediatamente se establece un diálogo, ¿verdad? Vamos juntos a recorrer este camino.
del diálogo, de la comunicación. Una imagen que me viene a la imaginación como resumen de estas reflexiones, ¿verdad?, en torno a la comunicación, viene del cine, ¿verdad? Como yo me dedico un poco al cine. Y quizá podíamos también ver alguna imagen al final de esto y con eso quedarnos como sabor, ¿verdad? Comunicación no es tanto un par de vaqueros, Clint Eastwood, ¿verdad? Vaqueros duros en el oeste americano, separados, mirándose fijamente, con las piernas abiertas y la mano llevada a la cintura, en un plano americano, que se llama justamente americano, para poder ver las cartucheras de los vaqueros, dispuestos a disparar. La comunicación no es eso. La comunicación es más bien un grupo de comanches sentados alrededor de una hoguera, fumando la pipa de la paz. Muchas gracias.